y vamos a realizar nuestra clase del día de hoy. Primero, bueno, actualizar. Estuvimos hasta la semana pasada trabajando con los planes y programas actuales de música que son conocidos como los programas de las bases curriculares. Hicimos 2 o 3 clases con respecto a eso. Tenemos pendiente un trabajo que yo me confundí y no mandé durante la semana, pero igual lo podemos hacer durante esta semana, que sería un trabajo sencillo, un tipo de ejercicio, pero que es un acercamiento a una planificación ya de nuestra asignatura. Ustedes saben que en esta asignatura, que es de diseño curricular, el producto técnico que es más relevante, que es más importante o que es más representativo de lo que significa el currículum es la planificación. Entonces, en algún minuto ya nos vamos a dedicar derechamente a puro planificar y seguramente las calificaciones de la asignatura van a ser planificaciones de asignatura. Entonces, este ejercicio es un ejercicio de acercamiento a la planificación. Y obviamente lo vamos a realizar en función de los programas de las bases curriculares, porque eso es hasta el momento, ese es el diseño o el marco sobre el cual todos los colegios de Chile funcionan. Y si no funcionan es porque o tienen programas propios y por lo tanto debieran respetar el piso que son las bases curriculares, o si no, porque derechamente no pescan el currículum nacional. Pero si eso fuera así, y yo estoy seguro que es así en muchos casos, profes o colegios que no pescan el currículum nacional de la asignatura, no está de más que ustedes conozcan ese currículum, que sepan cómo está estructurado, que tengan una visión o una posición también, una posición crítica acerca del currículum, pero que esa posición crítica obviamente esté fundamentada en argumentos que sean técnicos, que pueden ser pedagógicos o musicales, en fin, de distinto tipo, para que cuando ustedes estén enfrentados a su realidad de profe en sus respectivos colegios, escuelas, en fin, puedan tener o decidir una posición curricular que puede ser cercana o lejana a lo que dice el Mineduc, pero que eh, cumpla con los requisitos de ser un currículum muy pertinente, muy contextualizado, muy situado y también muy musical, obviamente, que cumpla también con ese gran objetivo que tiene que ver con la experiencia musical y todo lo que nosotros creemos que le entrega al ser humano, que es mucho. Entonces, bueno, está pendiente ese ejercicio, lo tengo que mandar yo por correo, lo revisaremos seguramente durante la semana, y lo que me interesa hacer hoy es ahora hacer una mirada más retrospectiva del currículum musical chileno, y por eso me interesa hacer 1 o 2 clases que tienen que ver con una revisión histórica del currículum musical chileno, porque creo que en la medida en que conocemos también aspectos del pasado, de la historia, de nuestra educación musical, eso también nos va a permitir tener una visión más completa y apreciar también mejor las características del currículum musical actual y comprender mejor cómo es que hemos llegado a tener una construcción como la que tenemos, porque obviamente si partimos de la premisa que seguramente ustedes han visto en esta o en otras asignaturas que tienen que ver con currículum, de que el currículum, siempre es un reflejo, de alguna manera, del contexto sociocultural, político, económico, educacional, en fin. Entonces, entienden que el currículum actual es producto de ello en la actualidad y que los distintos currículums musicales que han existido hacia atrás, hacia el inicio de nuestra asignatura, también de alguna manera van reflejando cómo ha ido cambiando la sociedad chilena y la pedagogía a lo largo del tiempo. Y en el caso específico de nuestra asignatura de la educación musical, es interesante porque el currículum obviamente refleja las concepciones que ha habido acerca de la música en la educación, cómo se han ido incorporando los distintos repertorios o
métodos y modelos de iniciación musical o de formación musical a lo largo de la historia. Y también cómo se han ido fortaleciendo, fundando y fortaleciendo y desapareciendo las instituciones vinculadas a la educación musical en Chile, ya sean las gremiales, las académicas y aquellas instituciones que no son específicamente de educación musical, pero que tienen que ver y que impactan obviamente en ella directamente, como son, por ejemplo, las instituciones que forman a los profesores de música. Entonces, en la clase de hoy, y no sé si en la de la próxima semana, depende de cómo esté la conversa hoy día, vamos a hacer una revisión de ese currículum histórico de la educación musical. Es, por lo tanto, una o dos clases sobre historia de la educación musical en Chile, pero lo que me interesa rescatar de esa mirada histórica es que vayamos conociendo y comprendiendo aspectos del currículum histórico. En la medida en que hacemos esa visión panorámica hacia el pasado, eso nos permite comprender mejor, obviamente, el presente. ¿Bien? Bueno, tengo una bonita presentación en PowerPoint con muchas fotografías para que no sea tan latero. Voy a compartir pantalla. El objetivo de esta mirada que vamos a hacer sobre el currículum musical histórico tiene que ver con esto, proponer un panorama general de la historia de la educación musical en Chile a partir de un elemento que articule todo el currículum. Y ese elemento que me parece muy relevante es el concepto de música en educación. No es el concepto de música, ya lo hemos hablado en algún minuto, no es la definición de música, es la definición de música, pero en un contexto educativo, porque como ya hemos hablado, hay diferencias en la manera en la que podemos definir la música dentro de un contexto educativo donde aspiramos a que todos los estudiantes sean capaces de expresarse musicalmente, a lo que ocurre con la música en un contexto en el que fuera de la sala de clase, básicamente la música está mediada por el talento. Voy a dejar de compartir un segundito, parece que, a ver. No, pensé que había alguien pidiendo permiso para entrar. Ah, ya, tenemos algunos problemas. Sí, estamos grabando la clase, estamos ok. La Andrea se cayó, volvió a entrar, seguimos. Ánimo, chicos, ánimo. Bien, vamos con eso. Ahí tienen ustedes una distribución temporal muy sencilla. Finales del siglo XX, perdón, finales del siglo XIX, todo el siglo XX e inicio del siglo XXI, donde estamos. Miren, ahí tenemos esa misma distribución temporal, pero segmentada en distintas etapas o semi-etapas. Son 6. Finales del siglo XX hasta 1893, porque ahí comienza la música como ramo obligatorio del sistema público de educación. El siglo XX dividido en 4 periodos, desde el 1893 hasta el 1829, posteriormente hasta 1845, o sea, casi la mitad del siglo, luego hasta 1973 y posteriormente hasta 1990. Ustedes se dan cuenta de que esto tiene que ver también con cómo ha sido el contexto sociopolítico del país, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX. Y luego, desde 1990 hasta hoy. Abajo de esta segmentación en semiperíodos hay una pequeña definición de qué es lo que ha pasado con la educación musical. Entonces, finales del siglo XIX y hasta 1893, ¿cómo era la educación musical en Chile? Una réplica del modelo ilustrado en la educación particular y la instalación paulatina en el sistema público. O sea, ¿cómo era la música? Preferentemente, cuando había, era en colegios particulares o privados. ¿Okay? Lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Posteriormente, primera parte del siglo XX, en primeras 2 o 3 décadas, la música o la educación musical poseía un rol
utilitario y estético de la asignatura, centrado principalmente en el canto. Ya lo hemos conversado. Las primeras asignaturas de música que existieron en Chile no eran como nosotros las conocemos ahora, sino que eran asignaturas de canto. Hasta 1845 se produce un inicio de la autonomía en el currículo de la educación musical y la fundación de importantes instituciones, tal vez la más importante es la Facultad de Arte de la Chile. 1929 exactamente tiene que ver con eso, con la fecha de la fundación de la Facultad de Artes de la Chile. ¿Y por qué es importante para nosotros la fundación de la Facultad de Artes de la Chile? Bueno, principalmente porque ahí se formaban los profes de lo que ahora sería la educación media de música, o sea, el profe de media. Y era el único lugar en Chile, o sea, no es que fuese la Chile la más importante, sino que era el único lugar. Desde 1945 hasta 1973 se produce una afirmación de la identidad artística de la asignatura centrada en el sistema de las bellas artes, o sea, una visión más artística de la música en el currículum escolar. Desde el 73 hasta el 90 hay un estancamiento didáctico y un debilitamiento del perfil cognitivo de la asignatura. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta perfectamente, estamos hablando de un periodo de dictadura, por lo tanto, entre otras cosas, no había diálogo entre nuestro país y ningún otro país porque no teníamos relaciones diplomáticas con ningún país porque estábamos castigados debido al régimen político que existía en Chile. Y desde 1990 hasta hoy hay una relectura de la música a partir de lo contextual y hay una superación del paradigma de las bellas artes. Esto lo podemos resumir en lo que les propongo que sea el hilo conductor de esta mirada, que es el concepto de música. Entonces, hasta antes del inicio de la música en el sistema público, estábamos viviendo un periodo, siglo XIX, en el que podemos entender la música como un ramo o una asignatura de adorno. Adorno, una palabra que es como muy peyorativa, tratándose de una asignatura escolar, pero que sin embargo era el término con el que se nombraba a una serie de asignaturas que tenían las características como la nuestra. Un segundo momento en el que la música entra al sistema de educación público con la finalidad de ser una experiencia moralizadora. Un tercer momento, durante el siglo XX, en el que, como ya hemos conversado, se asienta el paradigma de las bellas artes y por lo tanto la música es considerada como un arte disciplinario dentro del currículum escolar, y una mirada un poco más posmoderna al final del siglo XX, que tiene que ver con, como ya sabemos, la música como arte y cultura, siendo esta una definición de música que, insisto, es una definición pedagógica, no es una definición de música transferible al mundo fuera de lo educacional. Bien, hagamos una mirada a cada una de estas cuatro grandes etapas. Ahora voy a hablar de estas cuatro etapas, o sea, estoy mirando según el concepto de música en educación. Y con esta pequeña mirada vamos a ver un par de imágenes también para hacerlo un poco más entretenido. De definición. En Chile, durante el siglo XIX, la música se desarrolló principalmente en la educación privada. En ella, este arte cumplió una función de recreación frente a las asignaturas que eran consideradas asignaturas principales. Y además fue un sello de distinción de clase, principalmente para las mujeres. Esta fue la etapa de la música como ramo de adorno. Estamos hablando de el siglo XIX, principalmente desde que Chile se independiza, 1810, y hasta que la música entra en el sistema público, 1893. O sea, tenemos 83 años en los que principalmente se da esto. La música empieza a ocurrir en los colegios privados o particulares, básicamente como una marca de clase. Entonces, por ejemplo, estas imágenes, así como todas las que vamos a ver, corresponden únicamente a imágenes chilenas, y por eso me parece como súper interesante. Por ejemplo, acá,
Isidora Goyenechea de Cousiño y sus amigas, el año 1863. Entonces, ustedes vean ahí, representa esta idea de la música como un sello de clase. Y este sello de clase es una idea heredada de la Ilustración. En la Ilustración se crea este paradigma de la música como una de las bellas artes y por lo tanto la aristocracia o quienes aspiraban, porque es una aristocracia entre comillas en el caso de Chile, quienes aspiraban a formar parte de estas élites, ¿cierto? Tenían como muy bien considerado que principalmente las hijas supiesen tocar algún instrumento, generalmente piano o violín, y que manejasen algo de repertorio que generalmente eran lieds alemanes o arias italianas, para alegrar lo que se llamaban las reuniones de la tertulia o el también llamado salón decimonónico, o sea, los salones del siglo XIX. Entonces, en los colegios privados que querían ser de mayor élite, había algún ramo de música, música instrumental, que eran como prácticamente clases particulares y de hecho los profesores eran también músicos profesionales. No existía la figura del profe de música. No existía la carrera de pedagogía en música ni la profesión de profesor de música, por lo menos como una profesión que tenía estudios, sino que eran músicos salidos de conservatorio. Mientras eso ocurría en la educación privada, en la educación pública, también en el siglo XIX empezaba a ocurrir esto. Se crearon las primeras escuelas normales, y las escuelas normales es lo que ahora sería como un liceo técnico, o sea, chicos que hacen su liceo y junto con salir de cuarto medio sacan un título profesional técnico. En el caso de las escuelas normales, el título que sacaban estos chicos cuando salían a los 18, 19 años era de profesor básico. En ese tiempo, esa carrera o esa profesión, la de profesor básico, se llamaba preceptor. Entonces, el título que sacaban los chicos era el de preceptor. Por lo tanto, aquí hay una foto de la Escuela Normal de Hombres durante el siglo XIX. Como ven ustedes, son puros adolescentes, son chicos que ahora estarían como en séptimo, octavo, los más pequeños, y los que aparecen de pie son chicos que estarían ahora como en segundo medio, no sé qué. Cuando salen de cuarto medio, son nombres que usamos ahora, pero cuando ellos salen de lo que sería ahora cuarto medio, salen con el título de preceptor. Esa era enseñanza gratuita que impartía el Estado de Chile, y los chicos salían con el compromiso de trabajar donde el Estado los mandara. Es lo que ahora hace el Servicio País. El Estado los mandaba a hacerse cargo de escuelas básicas o rurales en lugares donde no había educación, y con eso los chicos le devolvían la mano de estos años de formación gratuita. Y entre las asignaturas que existía en la escuela normal, recién desde el año 1847 se empezó a dictar la primera asignatura de música, y que se llamaba canto llano. Canto llano es un término que seguramente ustedes recordarán de sus clases de música en la cultura occidental, cuando con Raúl vieron las características del canto gregoriano. El canto llano es justamente el gregoriano, el canto religioso en latín europeo de la Edad Media, que en este caso se enseñaba a los futuros profesores básicos. Estos no son profesores de música, son profesores básicos. Y ahí en esa mesita hay un violín, porque como ustedes verán más adelante, el violín fue uno de los instrumentos que posteriormente empezaron a recibir también los profesores básicos o preceptores como parte de su formación musical. Y una de las características importantes de las escuelas normalistas, de donde sale este nombre, y seguramente alguno de ustedes tiene alguna noción de haber conocido o de tener alguna abuela, en fin, que fue profesora normalista o profesor normalista, uno de los rasgos distintivos de la mejor etapa de las escuelas normales es que lograron tener una formación musical bastante potente, y como muestra de eso,
el violín como uno de los instrumentos obligatorios que ellos tenían que saber manejar. Pero, obviamente, como estamos hablando de un momento en el que todavía se estaba empezando a instalar en Chile esta figura, la cobertura todavía no era ni el mínimo que uno pudiese esperar. Posteriormente, bueno, esas dos fotos, entonces recuerden, ilustraban más o menos lo que pasaba en la música, tanto en la educación privada como en la educación pública. Música como ramo de adorno. Posteriormente, desde 1883 y durante la primera mitad del siglo XX, la música pasó a formar parte del currículo obligatorio de la educación pública, debido a que se vio en ella, en la música, y principalmente a través del canto, la posibilidad de formar los valores ciudadanos que Chile necesitaba en ese momento. Esta fue la etapa de la música como una experiencia moralizadora. ¿Sí? Lo hemos hablado antes, este es el contexto de la Guerra del Pacífico, entonces se les ocurre a los hombres que tomaban las decisiones acerca del currículum escolar en Chile, que como una forma de ayudar a moralizar y a formar a estos ciudadanos de Chile, un país que todavía ni siquiera cumplía 100 años de independencia, era necesaria algún tipo de experiencia que trabajara los valores, la formación ciudadana, el respeto a los mayores, a los padres y a los profesores, el amor a la patria, también el amor a Dios, pero no en un contexto de canto religioso, como se hacía en las escuelas normalistas, sino que era un canto laico, era una clase de canto en la educación pública, y en esas canciones también, como les digo, se mencionaba este tema del respeto a la religión y básicamente a las figuras de autoridad de la época. Miremos algunas fotitos de esa época. Clase de violín en la Escuela Normal de Chillán en 1910. Entonces también ahí hay una imagen de una escuela normal de hombres. Repito, estos son profesores básicos, pero vean ustedes que una de las asignaturas obligatorias que tenían era violín. Clase de música en la Escuela José Abelardo Núñez de Santiago. Estos deben ser chiquitas como de cuarto básico. La profe está al piano. En la pizarra hay una canción polifónica. Ella está tocando el piano. Este tipo de clase era un privilegio en Chile todavía y en Santiago. Principio del siglo pasado. Otra, miren. Clase de música a principios del siglo XX también. No sabemos qué escuela es, pero sí sabemos que son imágenes de Chile. Eso sí se los puedo confirmar. Esto también parece que es un liceo, o sea, educación privada. Se ven las chicas más grandes. Y está escribiendo como una escala, ¿cierto? En la pizarra. Retrato de la banda de música de la Escuela Superior número 128. Vean ustedes. Aquí hay como una reproducción de la estética de la música de bandas militares, ¿cierto? Pareciera que todavía dentro del currículum escolar tenían cabidas expresiones musicales que cumplieran justamente con afirmar el patriotismo y afirmar los valores tradicionales de un país que hacía, no sé, 20 o 30 años venía saliendo de un conflicto bélico. Entonces, la reproducción de este tipo de estéticas de bandas militares tiene que ver también con esta finalidad que tenía la música dentro de la educación pública. Al entrar a la escuela es un canto de un cancionero que se llama el cancionero de Göhler, por el apellido de quien estructuró o diseñó este cancionero, que se repartió en todas las escuelas públicas de Chile, bueno, todas no, pero esa era la idea, y que cubría desde la educación primaria hasta la educación secundaria. Son 6 libros, 6 cuadernillos. Son puras canciones escritas en partitura y con sus letras.
Miremos la letra de esta que se llama Al entrar a la escuela. Vamos a la escuela, vamos sin tardar, que la escuela es templo de felicidad. Si alguno a la escuela no quiere venir, falta a sus deberes y será infeliz. A la escuela, que ya es hora, sin demora vamos pues, nos lo exige, nos lo manda la voz santa del deber. De los profesores vamos a escuchar saludables reglas de moralidad. Ellos, cariñosos, labran nuestro bien, el que no los quiere, un ingrato es. Y esta canción era parte del cuaderno primero para las escuelas primarias. Las escuelas primarias, entonces, estamos hablando de lo que ahora sería entre primero y cuarto básico. O sea, era un canto seguramente para primero o segundo básico. Las músicas que ocupaban estas canciones eran generalmente músicas traídas desde el repertorio de concierto. Entonces las músicas eran Händel, Mozart, Gluck, Beethoven, en fin, autores clásicos europeos. Y lo que se hizo acá en Chile fue tomar esas canciones, desechar las letras originales, además por estar en otros idiomas, y crear letras justamente que estaban enfocadas en, bueno, este tema que ya hemos conversado, la ciudadanía y los valores morales. Entonces, este era el material con el que se cantaba en la escuela. Se cantaba de oído y uno de los objetivos de los cursos superiores, o sea, de la educación secundaria, era que los chicos aprendieran a leer, pero principalmente los métodos que se ocupaban eran métodos imitativos, porque el método imitativo, o sea, el canto al oído, era la reproducción en música del tipo de metodología que se ocupaba en toda la asignatura, que era la memorización. Bueno, esa era la segunda etapa, más o menos hasta 1845. La música como experiencia moralizadora. Durante la segunda mitad del siglo XX, Chile institucionalizó su vida musical y junto con el avance de la pedagogía musical en Occidente, se logró instalar en el currículum escolar chileno una valoración de la música por sí misma. Así, nuestro país logró desempeñar un rol de vanguardia pedagógica musical continental. O sea, esta fue nuestra mejor época en cuanto al crecimiento de la asignatura. Fue la etapa de la música como arte. Estamos hablando de toda la segunda mitad del siglo XX. Y uno de los responsables de este gran desarrollo de la asignatura fue la educación gremial más importante que ha tenido la educación musical en Chile, que fue la Asociación de Educación Musical, la AEM. Y ahí ustedes ven a una de las directivas más importantes que tuvo la AEM. Y bueno, podemos reconocer acá algunas figuras importantes. Por ejemplo, a ver, ¿no? Perdón, vamos con... no, perdón, me confundí con el lápiz. Vamos a tratar aquí automático. Nada. Ah, bueno, estoy boteando pesado. Ya, ahí está el lápiz. ¿Lápiz? No. Filo, en fin. Carlos Isamit, que estaba acá, mostrado abajo. Carlos Isamit, el primer presidente de esta AEM, como ustedes saben, un gran compositor chileno. Seguramente lo habrán visto si han visto música chilena del siglo XX. Importante porque fue el que trabajó especialmente como la transferencia de la música mapuche al mundo de la música docta, hizo obras importantes en ese ámbito. Él era profesor normalista y compositor y fue el primer presidente de esta asociación que se encargó de difundir mucho la música durante esta segunda mitad del siglo XX. Y ahí está don Domingo Santa Cruz Wilson, amado y odiado dirigente musical chileno, fue decano de la Facultad de Artes de la Chile durante como, no sé, 25 o 30 años. Entre otras cosas, bajo su mandato se creó, bueno, la Facultad de Artes de la Chile de partida,
el Instituto de Extensión Pedagógica de la Chile, el Instituto de Investigación Folclórica, también creado bajo su mando, el Coro Polifónico de la U de Chile, la Orquesta Sinfónica de la Chile también, la Sociedad Bach, también él fue fundador y presidente, la Revista Musical Chilena también, el Premio Nacional de Artes también, la revista Aulos de Música también. Todo esto gracias a la labor incansable de Domingo Santa Cruz, también en la dirección de la AM. Aquí está Mario Baeza, cuando era jovencito, acá arriba. Primer director del Coro Polifónico de la Chile y uno de los principales agentes creadores del movimiento coral chileno. De hecho, el Día del Canto Coral Chileno se realiza en memoria de el nacimiento del profe Mario Baeza. Y otros más que, bueno, por ahora no voy a nombrar, pero una directiva súper potente que, entre otras cosas, lograron cuestiones como, por ejemplo, que la asignatura de música que se llamó durante todos estos primeros 50 o 60 años, se llamó canto, música, música y canto, en fin, pasara a llamarse educación musical el año 49, fue producto de la labor de la Asociación de Educación Musical. Seguimos con fotos de la segunda mitad del siglo XX. Miren ustedes, clase de música en el Colegio del Carmen, el año 1950. Vean ustedes ahí esa clase de música. Es un colegio obviamente católico. Ven que tiene como esa estética de la clase de conservatorio, pocos estudiantes, casi profe particular, instrumento clásico. Ese es el paradigma de las bellas artes instalado ahí en la educación privada de manera como súper fuerte. Mientras tanto, aquí hay una figura muy interesante, es la del profe Jorge Peñagén, en el inicio de la existencia de las orquestas juveniles en La Serena. Como ustedes saben, el profe Jorge Peñagén fue el creador de las orquestas juveniles, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Y él es como un puente, entre la experiencia de la música docta, pero instalada en el mundo de la educación pública, porque estos eran chicos de educación pública a los que él les enseñó los rudimentos de los instrumentos doctos y con ellos él formó, entre otras instituciones, las escuelas juveniles o infantiles. Para poder hacer estas clases, él fundó el Colegio Experimental Artístico de La Serena, que fue el primer colegio artístico de Chile y de Latinoamérica. Los liceos artísticos que existen ahora en Santiago son justamente una continuación de esta importante institución que fundó el profe Peñagén en La Serena, en Coquimbo y en Ovalle durante los años 60. Aquí estamos hablando del año 64 o 65, mucho antes que en Venezuela, que ahora es el país latinoamericano que pareciera que tiene el liderazgo, no pareciera, sino que lo tiene, el liderazgo en el tema de las orquestas infantiles y juveniles. El modelo venezolano fue exportado desde Chile y fue el profe Peñagén quien lo inició después de un viaje a Estados Unidos en la primera mitad de la década de los 60. Cosas que estaban pasando en esta época de gran difusión de la música en Chile. Miren ustedes esto. Una foto de la Academia Vespertina para trabajadores a fines de los años 60 en la Facultad de Artes de la Chile. Eran clases gratuitas que se dictaban en la Facultad de Artes de la Chile, ahí en compañía, en el centro. Asistían trabajadores y trabajadoras en la tarde, era vespertino. Los trabajadores iban después de sus jornadas de trabajo a aprender música gratuitamente. Y vean ustedes, ahí el profe está pasando modos mayores y menores. Aquí están todos los trabajadores, en fin, alumnos de esta academia vespertina, escuchando con atención. Y aquí, ven, hasta un carabinero ahí parece que está con su uniforme, después de seguramente cumplir con sus labores, estaba aprendiendo música gratuitamente. Este tipo de iniciativas eran las que realizaba la Asociación de Educación Musical en Chile a finales de los 60. Y la Universidad de Chile aparecía como su gran aliada porque obviamente Domingo Santa Cruz era el decano de la Facultad de Arte y también formaba parte de esta organización gremial.
coro de estudiantes de la Escuela Normal número 1, esto es principio de los años 70, vean ustedes que ya era una escuela normal mixta, en la misma escuela normal de 1840 y tanto, o sea, era una escuela de formación de profesores básicos, pero en este caso no estaba separado en hombres y en mujeres, sino que era una escuela mixta y tenía su coro que estaba ahí haciendo un ensayo a inicios de los años 70. Niños en clase de música, dirigidos por su profesora, otra foto de los años 70, miren, ahí hay una profe, no sabemos si es una profe especialista o es una profe básica, pareciera que sí, porque son niños de básica, por lo tanto puede ser una profe normalista, y los chicos, miren, están ahí con triangulitos, cada uno en su puesto. Con esto, pareciera que estamos viendo la utilización de algunos recursos, de algunos métodos de iniciación musical, particularmente el método que propone este tipo de instrumentos, que es el método Orff. Entonces pareciera que estamos viendo una clase de música en la que la profe está ocupando algunos recursos del método Orff, siendo ella una profe normalista durante el año 1970, y pareciera claro de que estamos dentro del ámbito de la educación pública, ¿cierto? Porque los chicos ahí con su vestimenta y con la sala y con los muebles, pareciera que refleja esa realidad. Una última fotito de esa época, miren, niñas en el taller de folclore, es una foto del año 79. Porque durante los 70 se le dio también mucho impulso a este tipo de actividad musical, fuera de las horas de clase semanal, sino que se instaló esta figura del taller extracurricular, el taller de música extracurricular, y el taller favorito de la época fue el taller de folclore. Entonces, ahí hay una chica practicando su danza pascuense. En los años 90, diversos factores tales como la recuperación de la democracia, la revolución tecnológica, el fin de siglo, el avance musicológico y las políticas revisionistas de los sistemas educacionales de Occidente confluyen en la reforma educacional que cambia el concepto de música como arte e instala una nueva definición de música en el currículo. Es la etapa de la música como arte y cultura. Ya hablamos de esto largamente en su momento. Un par de fotos. Clase de música en un colegio en Santiago durante los años 90. Vean ustedes ahí que se ha ampliado la paleta de, bueno, de partida no es una clase vocal, no es una clase de canto, sino que ya existen las clases de instrumentos. Y no son las clases como esa clase de violín que vimos ahí en los años 50, sino que aquí hay instrumentos populares, hay instrumentos clásicos, hay algunos instrumentos étnicos, ahí como el palo de agua. O sea, estos chicos no están haciendo música docta, están haciendo música popular o música popular de raíz, o tal vez incluso puede que estén creando algo ellos mismos. En los 90 se ha ampliado entonces el currículum a distintos tipos de repertorio musical y también al mundo de la creación. Otro taller extraescolar, también ahora de siglo XXI, inicio del siglo XXI, en fin, en este caso centrado también en la música andina. Vemos ahí instrumentos que tal vez también seguramente fueron fabricados por los mismos estudiantes y están tratando ahí de sacarle sonido a esta zampoña. Y el profe pareciera que está tocando un charango, porque también ha cambiado la figura del profe. Este profe de música que durante mucho tiempo fue formado en el Conservatorio de la Chile y en lo que ahora sería la UNCE, que antes era también parte de la Chile, era el Instituto Pedagógico de la Chile. Ahora, este profe de música desde los 90, y ustedes también son reflejo de eso, no son profes que vienen del mundo de la música docta, sino que son profes que vienen desde el mundo de la música popular. Y por lo tanto, la irrupción de este tipo de músicas de pueblos originarios, músicas populares o músicas populares de raíz, se ha transformado como en el eje sobre el cual se ha realizado la formación profesional de los profes de música durante estos últimos 30 años y también el tipo de repertorio que ha comenzado a dominar en la clase de música. O sea, se ha cambiado el eje estético desde las músicas
atravesadas por la academia, me refiero al conservatorio, a estas músicas más callejeras, más populares. Y para terminar, algunas fotos de, estos son como nuestros héroes de la educación musical para que ustedes los conozcan. A la izquierda, la profe Elisa Gallán, fue presidenta de la EM, fue decano de la Facultad también de Artes de la Chile y fue la primera mujer decano universitaria en Chile. Y fue ella, Elisa Gallán, decana de la Facultad de Arte a finales de los 60. Ella fue la que, por ejemplo, instaló esa actividad tan bonita de las academias vespertinas de música para trabajadores. Elisa Gallán. Y a la derecha, la yunta de Elisa Gallán, que era la profesora Brunilda Cartes, fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Educación Musical, la ALADEM, y también fue presidenta de la Asociación de Educación Musical en Chile. Y también fue inspectora de música del Ministerio de Educación. Esto es cuando existían justamente inspectoras o inspectores que iban a fiscalizar si en los colegios se pasaba el currículum y cómo se hacían las clases. Y destacable en ella que fue presidenta de esta asociación latinoamericana, porque, como les digo, durante los 60 Chile fue vanguardia continental, gracias a figuras como estas dos profes que están acá, que fueron capaces de fundar y de dirigir instituciones no solamente de carácter nacional, sino que también de carácter continental, como el caso de la ALADEM, que fue presidida por Brunilda Cartes. A la izquierda, otra foto del profe Isamit, de quien ya les hablé, que fue el primer presidente de la AEM, ahí lo dice, compositor, investigador y pintor también, fue Premio Nacional de Arte en el año 1965, una figura muy importante para nuestra educación musical y también para el mundo de la música docta en Chile por esta fusión que logra entre la música mapuche y la música de concierto. Y a la derecha, el profesor Luis Margaño Mena, asesor pedagógico del Ministerio de Educación, fundador y presidente de otra agrupación gremial de profesores que se llamó el Centro Nacional de Profesores de Educación Musical, que era una institución un poco más gremial y más política de los educadores musicales. El profe Margaño también es autor de muchos libros de educación musical que ustedes pueden encontrar ahí en librerías usadas. Y también tiene la importancia de haber sido el primer profesor de música titulado en Chile, el primer profesor de Estado en música titulado en Chile, justamente la primera generación de profesores que salió de la Facultad de Arte de la Chile. Así que el profe Margaño, una figura muy importante para nuestra educación. Su hija, que se llama Cecilia, todavía viva, fue profesora en la carrera de Pedagogía en Música en la UMCE durante mucho tiempo, hasta hace un par de años atrás. A la izquierda, la profesora Estela Cabezas, creadora del método Música en Colores, que seguramente ustedes han escuchado hablar por ahí. Es un método de iniciación musical que utiliza figuras geométricas, colores y, bueno, obviamente el lenguaje musical tradicional. Es un método que se utiliza, yo creo que en, no sé, 50 colegios de Chile actualmente y que tienen sus encuentros anuales. Hay una página también del método Música en Colores, hay libros y discos o música grabada, digamos, del método, en fin. Y a la derecha, el profe Hermann Koch, que es un músico que vivió toda su vida en Concepción y que fue el creador de un método que él nombró el tonic solfa chileno, porque es una adaptación que él hizo para Chile de un método de iniciación musical inglés del siglo XIX y XX que se llamó el tonic solfa. Entonces, el tonic solfa, él lo adaptó a su realidad de Concepción, porque él además era profesor de música en la Escuela Fiscal de Niños de Concepción durante mucho tiempo. Y entonces, en estas dos fotos, ustedes están viendo a prácticamente los primeros, no los únicos, pero casi los únicos, dos profesores de Chile que han sido capaces de crear un método de iniciación musical
en nuestro país. Por lo tanto, son figuras importantes y sus métodos también es interesante que ustedes en algún minuto los conozcan un poquitito con mayor profundidad. De nuevo, una foto a la izquierda del profe Jorge Peñagén, fundador de la primera orquesta infantil en Latinoamérica en el año 1963, y también fundador de la Escuela Experimental de Música de La Serena en el año 65. Importante figura, entonces, de la educación musical pública y también por su aporte al mundo de las orquestas infantiles y juveniles. Y a la derecha, entonces, una foto del profe Mario Baeza, que habíamos visto ahí en esa directiva de la AEM cuando él era jovencito. Ahora una foto ya de su último periodo, principal gestor e inspirador del movimiento coral chileno y en realidad podríamos decir perfectamente el movimiento coral latinoamericano, porque es una de las figuras más importantes del mundo de los coros, ya sea porque fundó muchos coros, sino que también porque fundó la Organización Latinoamericana de Canto Coral, que ustedes saben que ahora dirige nuestro profesor Ricardo Curihuinca. Así que Mario Baeza, un profe absolutamente importante para el mundo coral chileno y latinoamericano. Bueno, resumen. ¿Qué nos dice la realidad de nuestra asignatura en la sala de clase y en el taller, después de todos estos años? Hay alguna fortaleza. Primero, la mayoría del mundo pedagógico valora el aprendizaje musical. También para la mayoría de los estudiantes de música, para los estudiantes de colegio, en fin, la música es muy importante. Eso también es una gran fortaleza de nuestra asignatura. Por otro lado, el avance tecnológico ha logrado democratizar y masificar la práctica musical. Y ahora es mucho más sencillo tener acceso a música y también aprender por métodos no solamente vinculados a la educación formal, sino que también informalmente. Y por otro lado, como gran fortaleza, el perfil estético del profesor especialista es mucho más cercano a los perfiles musicales de sus estudiantes, porque como ya les comentaba, la figura del profe de música también se ha modificado a lo largo del tiempo, de ser un profe que de alguna forma era como el ícono de este paradigma de las bellas artes en la música, ahora es un profe que generalmente proviene del mundo de la música popular o de la música folclórica, por lo tanto, no necesariamente de las tradiciones de la música escrita, y desde ese punto de vista, como les digo, hay una mayor empatía entre el perfil musical del profe y el perfil musical del estudiante, cuestión que antes no era así. Por otro lado, hay algunas debilidades que nuestra asignatura todavía posee. Por ejemplo, poco compromiso concreto del sistema educativo con la asignatura o con el taller de música. Y eso se manifiesta en pocas horas, malos contratos, mala infraestructura, en fin, y las condiciones deficitarias las que ustedes saben que nuestra asignatura muchas veces existe en el sistema educativo. Por otro lado, poca cobertura de profesores especialistas, sobre todo en la educación pública. Porque, solamente por decirles algunas cifras, debe haber en Chile más o menos unos 12.000 colegios, 12.000 en todo Chile. Menos del 4% de esos colegios, menos del 4%, son apenas colegios privados o particulares privados. ¿Sí? El 4%. O sea, hay más de 10.000 colegios que son todavía públicos. ¿Y cuántos profes de música hay en Chile? Yo creo que debe haber no más de 4.500 hoy día. 4.500. Por lo tanto, si ustedes solamente hacen el ejercicio de contrastar 10.000 colegios públicos con 4.500 profesores, tendríamos que trabajar en 2 o en 3 colegios cada uno para poder dar cobertura al 100% de la educación pública, y eso no ocurre. Por lo tanto, hay muchos colegios públicos, yo creo que ustedes lo saben, que no tienen clases de música porque no tienen profesores. Deficiente formación artística para educadoras de párvulo y profesores básicos y preescolares, ¿cierto? Eso es verdad. Las profesoras
básicas o los estudiantes de pedagogía básica prácticamente ya no tienen asignaturas de música en alguna de las, no sé, 60 universidades que hacen pedagogía básica en Chile. Cada vez hay menos formación musical y la formación musical cuando hay es absolutamente insuficiente. Generalmente son no más de 2 semestres de música y el currículum musical para los profes básicos es absolutamente descontextualizado porque de partida les tratan de enseñar a leer y a tocar por música en un año, con 2 horas a la semana, a chicos que generalmente han tenido una muy mala base musical en el colegio. Por lo tanto, el resultado es que los pobres profes básicos salen arrancando de la música, porque justamente la música para ellos significa solfeo, lectura, en fin, que son cuestiones que son complicadas para quien no tiene una buena base musical. Y por último, inexistente capacitación continua para los educadores, o sea, muy pocos cursos de perfeccionamiento o de capacitación para profesores de educación media, para nosotros mismos. O sea, a nosotros mismos nos cuesta mucho perfeccionarnos en nuestra asignatura. O sea, hay magísteres, hay postítulos, pero no son necesariamente en educación musical, ni necesariamente en arte. Son en currículum, en evaluación, en psicopedagogía, en diferencial, o en lo que tú quieras, no sé, pues en fin, tecnología, pero específicamente en música o en educación musical hay muy poco. Para terminar, una frase del maestro Mario Baeza, a quien hemos mencionado un par de veces. Esto fue dicho el año 97, un par de años antes que él falleciera. Dice así, es una crítica, dice, se encuentran tan endiosados y aislados con sus sabios embelecos que ya se han olvidado de la sociedad en que nacieron. Unos están aún embobados en el pasado, otros delirando con aullidos marciánicos, pocos con los pies en este Chile de fin de siglo, su gente y sus ansias. El día que los compositores, los intérpretes, los decanos, los musicólogos y los doctores pétreos se comprometan a fondo con la educación musical desde el infante hasta el anciano, habremos llegado a la plenitud de la vida musical en Chile. Una crítica que él hace al mundo de la música finales del siglo pasado. Bien, dejo de compartir. Hagamos una pequeña ronda de conversación breve acerca de lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy. ¿Hay algún comentario, consulta acerca de lo que han sido estos 130 y tantos años de educación musical en nuestro país? Un comentario, lo encontré buenísimo, fue como ir a una exposición de un museo y lo encontré genial su trabajo, profe, de investigación. Bueno, gracias. El Power lo voy a subir también al aula para que lo tengan ahí, si en algún momento lo quieren ver de nuevo, en fin. Ya, yo quiero comentar algo, no por ser revolucionaria, pero Sí, creo está que muy hay bueno. que hay que, por eso lo puse en el chat, decir que el profesor Peñagén fue asesinado por la dictadura militar y nada, honor y gloria para él nomás. Sí, por supuesto. Él fue asesinado por la Caravana de la Muerte cuando pasó por La Serena. Se le acusó de estar internando armas a la ciudad, lo cual era completamente falso. Hace unos 3 o 4 años atrás se actualizó el juicio que se le sigue a quienes han sido acusados de formar parte del escuadrón de la Caravana de la Muerte que lo asesinó. Y nosotros en ese momento, como Escuela de Pedagogía en Música, nos manifestamos justamente pidiendo justicia para que los asesinos del profe Peñagén fueran finalmente juzgados y reciban la sanción que merecen. Así es. Y ojo que no es nuestro único mártir en dictadura, ¿eh? Lo que pasa es que tal vez él es muy conocido
y de hecho este año salió un libro ni más ni menos que de Patricia Pólitzer, la periodista chilena, que también rescata, bueno, la biografía del profe Peñagén, un libro eh, que yo creo que es como muy importante para nosotros conocerlo y poder leerlo en su momento. Pero el profe Peñagén es una figura que finalmente es mediática, es conocida porque él ejercía un liderazgo no menor dentro del ambiente musical chileno. Pero hay profes de música más anónimos que también son mártires nuestros de la dictadura. En fin, comenten libremente, chicos, qué les pareció, si tienen alguna duda Yo acerca te de... quería preguntar, te puse ahí en el chat, la Silvia Zuglet, ¿de qué está como metida en esta primera cosa de la EM? Porque ella igual es súper importante como pedagoga, digamos, ¿no? Y como todo lo que hizo después para la música. Mira, no aparece mencionada en ningún directorio de la EM, pero sí, como dices tú, efectivamente, ella es una persona, bueno, fue un agente difusor y cultural muy importante, eh, pero no estuvo vinculada específicamente al mundo de la música escolar. Tampoco trabajó en colegio, o por lo menos no hay tanto registro de algún tipo de vínculo que haya tenido ella con escuelas, con el colegio. Y por eso es que por lo menos en esta pasada que dimos no apareció en una primera línea, pero claro, en el mundo en este caso, la fundación de instituciones, como fue la escuela moderna, obviamente que ella es Y importante. el coro de la católica también. Claro, exactamente. Y también obedece a esta figura, a estos agentes culturales o musicales súper potentes que tuvimos en la segunda mitad del siglo pasado, pues gente que se la jugó a concho por fundar instituciones, por fundar agrupaciones gremiales o artísticas, los coros universitarios o el grupo Cámara Chile, en fin, que mantuvieron, bueno, que le dieron un gran estatus a la música que, como les digo, nos dejó como en la punta de lanza continental durante, por lo menos, hasta inicio de los 70, pues después, obviamente, con el régimen dictatorial, perdimos todos los contactos que habíamos ganado, en fin, pero hasta ese momento Chile era uno de los países que lideraba la educación musical porque tenía muchas instituciones, gracias a toda esta generación de profes, de músicos, en fin, y de agentes culturales que hicieron tanto por la música en ese periodo. ¿Algún otro comentario? No, no hay. Luis Gatica. Bueno, además que estamos haciendo un trabajo, y estamos haciendo un trabajo justo de investigación para historia política, y justo sale el nombre de los preceptores, y ahora me quedo mucho más claro todo, porque si era informe técnico, salían de ahí los profesores. Entonces me quedó bien claro ahora. Sí. Y súper bueno el resumen de todo. Bueno, no conocíamos, así que nos quedó súper claro, yo creo. Claro, hay un objetivo y que tiene que ver con el hecho de que nosotros conozcamos o reconozcamos la historia que nosotros llevamos en la mochila por ser profes de música o que estamos construyendo, porque ustedes están en formación, entonces están todavía echando cosas dentro de esta mochila de ser profes de música. Y es súper importante que tengamos como esta noción de la historia, porque en el fondo el hecho de que nosotros tengamos música en el colegio ahora es gracias a gran parte del trabajo que se realizó hacia el pasado. La música no está por arte de magia y tampoco está asegurada su permanencia permanentemente, o sea, puede estar o puede no estar, y ya hemos visto que la música ha tenido una presencia muy, muy cambiante, muy voluble en el currículum. Y si ha estado, y si fue obligatoria durante mucho tiempo,
es en gran parte gracias al trabajo de toda esta gente que estamos revisando. Por lo tanto, a mí me parece importante que nos sintamos parte de esa historia, porque nosotros, al ser parte de esta historia, vamos a tomar la posta y nos vamos a hacer cargo, nos vamos a hacer responsables, cada uno desde su respectivo nivel, del futuro de la asignatura. Si nosotros somos buenos profes, podemos aspirar a que también podamos de alguna manera colaborar con la permanencia y la validación de la asignatura en el currículum. También hay que tener un rol político. O sea, uno puede ser buen profe en su micro universo de la sala de clase, pero también obviamente hay que ser capaz de jugar también en otros niveles de organización que ahora, por ejemplo, no tenemos. Organizaciones gremiales o académicas que nos reúnan en una perspectiva más nacional y que de alguna manera también nos permita pronunciarnos, perfeccionarnos, capacitarnos y comunicarnos entre nosotros, para que también podamos reaccionar cuando nuestra asignatura se vea amenazada, como ocurre con cierta regularidad. Pues hay como unas ciertas olas que de repente nos llegan y es bueno estar preparado. Entonces, en el nivel de acción que tú quieras actuar, en un nivel macro, más social o más en la calle, o en tu nivel micro, en tu sala de clase con tus estudiantes año tras año, es súper importante, creo yo, tener noción de esta historia, sentirse también responsable de ese peso histórico, de hacer buen uso de este regalo que nosotros estamos recibiendo, que es poder hacer clases de música en esta realidad pública o privada. Oscar, eso te iba a preguntar, ¿en la actualidad existe alguna asociación gremial o alguna institución, organismo que reúna a los profesores de música? Como la EM, por ejemplo, que tú dices. Porque lo que yo sé, que es donde participa el Mario, que es una especie de organización de las escuelas que dictan la carrera de música, pero eso es como en la academia, ¿no? Como en la universidad. Yo te pregunto, así como existe el colegio de profesores, no sé si existe un capítulo, ¿no? Como en el colegio médico que existe el capítulo de los, no sé, cirujanos o el capítulo de oftalmólogo. ¿Existe alguna organización que reúna profesores de música? No. Existió hasta más o menos finales de los 90, principios del 2000, la última importante a nivel nacional, que se llamó la ANEM, con una N, Asociación Nacional de Educación Musical, que estaba alojada principalmente en la UNCE ahora y a cargo de un profe importante que se llama Carlos Sánchez, que fue hasta hace poco el jefe de carrera de Pedagogía en Música de la Universidad Mayor y que jubiló hace un par de años atrás, Carlos Sánchez. Él estaba a cargo de la ANEM hasta sus últimas épocas, principios del 2000 más o menos. Después no ha habido nada. Actualmente, ¿qué hay? Existe FLADEM, Foro Latinoamericano de Educación Musical, FLADEM, que ha sido fundado hace ya un par de décadas atrás, el capítulo chileno. Eso existe. La presidenta se llama Paula Huerta, es una persona que es muy activa en redes sociales, pero lamentablemente no ha tenido todavía una cobertura a nivel nacional. Ahora, el FLADEM Chile es, por cierto, es como la sección chilena de una organización que es latinoamericana, que agrupa a profes de Brasil, de Argentina principalmente, y también de Perú, en fin, no sé qué. FLADEM. Lo otro que existe son organizaciones locales como Promus, que es una organización de profes de música o de arte del sector de Valparaíso, Viña, la Quinta Región, en fin. Ellos también tienen una página y tienen sus redes sociales y hacen muchas actividades en esa zona. Promus se llama. Y también hay un organismo mundial que es internacional, está alojado en Europa, se llama la Sociedad Internacional de Educación Musical, en inglés. ISME es la sigla, ISME, International Society of Music Education, la ISME. Entonces hay un capítulo de la ISME Chile,
que está a cargo, o estuvo a cargo del profe Carlos Paulete, de la Universidad de Chile. El Mario también estuvo como a cargo del grupo de investigación de la ISME en Chile, pero es una organización muy pequeñita que generalmente alberga casi a puros académicos de universidad. Profes de música, ponte tú, del día a día, que estén en alguna organización, en este momento no hay, salvo tal vez los que están en Promus, en Valparaíso. Y el colegio de profes, por ejemplo, que podría tener ahí como su sección de profes de arte, en fin, no tiene ese tipo de organizaciones. El colegio de profesores es una sola orgánica, entonces no hay hace por lo menos 20 años, nada que nos agrupe a nivel nacional. Y este año, tal vez producto de todo este tema de pandemia, hay un profe de la Alberto Hurtado que está un poco como empecinado o decidido a intentar refundar la AEM, que terminó de funcionar como en los 70, refundarla ahora en este contexto actual. Pero más que eso no hay. Ya, o sea, pero en el fondo, según tu juicio, es como pensando en los personalismos, ¿no? Como que dijiste el Carlos Poblete en la Chile, este profesor, ¿no es cierto?, el del Alberto Hurtado. O sea, es como un tema de liderazgo nomás, ¿no? Es como que alguien tome la decisión y tenga la energía para mover la locomotora y meterlo a todos los carros, digamos, ¿sí? Siempre ha sido así, lamentablemente acá siempre ha sido así. Hasta la M en los 40 eran liderazgos, pero era un grupo de líderes que había que por lo tanto se potenciaron entre ellos y además estaban muy bien vinculados con la Chile, en fin, entonces la AM funcionó muy bien porque tenía un grupo de gente que ejerció ese liderazgo y lograron ser organizaciones nacionales. La AM y la ANEM en los 90 eran organizaciones nacionales, pero bueno, los personalismos llegan a un momento en el que ya se agotan o se desgastan. Claro. Entonces ahí ya la cosa muere. Y lo que nos ha ocurrido es que además mueren y además como que se olvidan. Entonces la ANEM Claro, no hay costa. no recogió el legado de la AEM. Claro. Claro, ha sido así. Ha sido así. ¿Cómo se llama ese profe del Alberto Hurtado, Oscar? Rolando Ángel. Gracias. Rolando Ángel. Yo creo que ya vamos a escuchar hablar de él ahí porque el otro día justamente pidió reunirse con algunos profes para justamente contarles la idea de que tenía ganas de refundar esta organización. Qué buena. Bueno, veremos qué pasa. Ya, estimados chicos y chicas, me parece que ya es buena hora de dejar nuestra conexión. Voy a terminar de grabar.